¿Qué pasa si yo tengo una función par o una función impar definida en un dominio simétrico y resulta que necesito desarrollar una integral para alguno de estos tipos de funciones? Bueno, para empezar, vamos a definir qué es una función par. Y una función par es aquella expresión que satisface la siguiente identidad. Si tengo una función f de x, resulta que si esta función f de x es una función par, cuando yo evalúo la función en menos x, se satisface esta identidad. Una función impar se identifica y se reconoce cuando cumple con la identidad en la que la función f de x es igual a menos la función evaluada en menos x. Esta es la propiedad de las funciones tipo impar. Gráficamente pudiéramos identificarlas con una simetría. En el caso de la función par, la simetría es con respecto al eje de las ordenadas. Si esto es x, y aquí está mi función f de x como una función par, entonces tendría algo así como esto. La simetría es con respecto al eje de las ordenadas. Entonces, si aquí estoy en a, de este lado estaría en menos a, y la función f de x evaluada en a y en menos a, pues es exactamente la misma. F de a va a ser igual a f en menos a. Esto es geométricamente para identificar a la función par. Nos referimos al dominio simétrico porque resulta que esta función estaría definida de menos p a p, por ejemplo. Ahí está la simetría en el dominio de la variable independiente de la función f de x. En el caso de una función impar, resulta que geométricamente hablando, la función impar f de x se identifica como aquella función que tiene simetría respecto al origen. Entonces, si esta función está definida de menos p a p y presenta simetría respecto al origen, entonces un valor x igual a y x igual a menos a para la función evaluada, resulta que son iguales, solo que con signo contrario. ¿Qué sucede con la integral de funciones pares e impares en dominios simétricos? Bueno, resulta que si f de x es una función par, la integral
de menos P a P de f de x se puede representar como 2 veces la integral en la mitad de su dominio para la función f de x. Si nosotros analizamos desde el punto de vista geométrico esta integral, tengo entonces una función de tipo par, como esta. La voy a integrar de menos p a p. Geométricamente hablando, estaría calculando el área bajo la curva en el dominio negativo y el área bajo la curva en el dominio positivo. Entonces esta área más esta otra área son 2 veces, ¿no? Significa que la puedo representar como la mitad del dominio en su integral multiplicada por 2, porque el área que está del lado derecho es la misma que está del lado izquierdo. Por eso puedo desarrollar la mitad de la integral, o sea, puedo desarrollar la integral en la mitad de su dominio y multiplicar por 2. ¿Qué pasa en el supuesto en el que la función f de x es una función impar? Pues bueno, si la función f de x es una función impar, sucede que la integral de la función en el dominio de su variable independiente, que es un dominio simétrico, va a ser esto igual a 0. ¿Por qué? Porque resulta que la integral en la parte positiva de la variable me resulta en el área que está de este lado. Pero como la altura de la función es positiva, entonces el resultado de este lado es positivo. Mientras que del lado negativo del dominio de la variable, esta altura para la función evaluada es negativa. Significa que la integral en este dominio es negativo. Tiene el mismo valor que la integral que está de este lado, solo que con un signo negativo. Significa que la integral desde menos p hasta p, al sumar este negativo con este positivo, por su diferencial de x, siempre va a resultar igual a 0. Habrá funciones que sean fáciles de identificar si son pares o impares. Por ejemplo, la función coseno es una función tipo par. La función seno es una función tipo impar en un dominio simétrico. Si las planteamos en el dominio simétrico, entonces coseno es una función par, seno es una función impar. Pero, ¿y si tengo productos entre funciones pares e impares? ¿Qué tipo de función me resultaría en ese mismo dominio simétrico? Voy a definir 4 funciones, la función f y la función g como funciones par y la función u junto con la función v como función o funciones impares. Si yo tomo una función tipo par y la multiplico con una función par, el resultado va a ser una función par. Si tomo una función par y la multiplico por una función impar, el resultado va a ser una función impar. El último producto que puedo hacer entre funciones pares e impares es el de una función impar con una función impar. Y el resultado del producto de dos funciones impares va a ser una función par. Significa que si ustedes conocen dos funciones que están definidas en un dominio simétrico y las pueden identificar como función tipo par o impar, pueden conocer
cómo es la función o qué característica tiene la función que resulta de ese producto. Y entonces pueden plantear la integral correspondiente a ese producto de funciones, funciones conocidas como par o impar, al integrarlas en el dominio simétrico. Porque si es una función impar y se integra en un dominio simétrico, el resultado va a ser inmediato porque vale 0. Mientras que si se trata de una función par, ese producto de funciones, al integrarlas en el dominio simétrico, pueden sustituir esa integral en la mitad del dominio y la multiplican por 2. No es necesario desarrollar la integral en todo el dominio de la función, simplemente en la mitad del dominio y ya ese resultado lo multiplican por 2 para desarrollar la integral completa en el dominio simétrico.